en estas conversaciones, cuando evocamos lo que nos preocupa, hacemos referencia a la escuela. Y entonces la escuela, esta que está presente todos los días en la vida de millones de niñas, niños y adolescentes, presente en las familias, incluso presente en los horarios, en las rutinas. Pocas veces nos hemos detenido realmente a preguntarnos, ¿y entonces qué rol está jugando la escuela en la vida cotidiana de las familias? ¿Realmente lo vemos como una herramienta para enfrentar los desafíos que vivimos? Esa es una pregunta que justamente cuando pensamos en este conversatorio nos hicimos. ¿La sentimos cercana a estas preocupaciones? ¿Está ayudando a construir oportunidades, confianza, futuro? Y esta primera mesa justamente busca a partir de las experiencias de vida de quienes hoy nos acompañan. No queremos hablar hoy de la escuela desde sus programas, desde las estadísticas, desde los discursos. Queremos hablar desde la realidad que vivimos. Porque quizá el primer punto para construir la escuela que queremos tendría que ser preguntarnos con honestidad cómo se vive hoy la escuela en medio de todas estas preocupaciones cotidianas en Sinaloa. Y para ello pues nos acompañan tres voces que desde experiencias muy distintas nos van a ayudar a reflexionar en esta primer mesa sobre esta pregunta. Cuando pensamos en lo que más nos preocupa todos los días, ¿la escuela aparece en esa conversación o aparece hasta después? Eso es para ustedes. Señora Micaela González Heras, ella es madre de 2 hijos desaparecidos, uno egresado de la Escuela de Enfermería de la UAS, el otro estudiante de Derecho. Y pues yo creo que es importante preguntarle a la señora Micaela, que antes de todo lo que había vivido, señora Micaela, ¿qué soñaba que la escuela podría darle a sus hijos? Sí, gracias y buenos días a todas las personas que se dieron la oportunidad de estar en este espacio. Pues realmente yo como mamá buscadora y desde mi experiencia tengo ya mis jóvenes, ellos 2 que ya no están ahorita conmigo, pero que los seguimos buscando. En esta etapa de la formación educativa que yo viví con ellos, pues para mí lo más importante era eso precisamente, que la escuela les otorgara ese conocimiento, esa formación para que ellos pues pudieran tener un trabajo digno, para que tuvieran esas herramientas y poder salir a un ámbito laboral que les otorgara seguridad sobre todo. Y más que nada en ese tiempo pues era uno más entregado a las cuestiones de los hijos, ¿no? Tengo otro hijo que tengo en casa que es estudiante de psicología y con él estoy viviendo una etapa diferente, que es la etapa actual que se está viviendo hoy en Sinaloa, una etapa de violencia, una etapa donde hay mucha incertidumbre realmente y que no sabemos realmente qué puede pasar. Entonces, yo vivo esa etapa con mi hijo, le apuesto a que se siga formando. Tengo todavía esa ilusión, esa esperanza, y que él siga estudiando independientemente de lo que a nosotros nos ha sucedido, pero yo creo que la escuela es un pilar fundamental para ellos. Cuando se refiere a un pilar fundamental, señora Micaela, quisiera que nos explicara un poquito más, a lo mejor en 2 minutos, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿qué es lo que sostiene al final del camino la escuela desde su perspectiva como mamá de jóvenes y sobre todo después de en este momento de estar viviendo este dolor? Sí, mira, yo veo a la escuela como un pilar fundamental porque es como un segundo hogar, ¿no? Porque en la escuela también se forman no solamente en conocimientos, porque formar a los alumnos en la escuela para obtener un título no lo es todo. En la escuela también se dan valores
y también se debe de rescatar, en mi caso como familiar de personas desaparecidas y que vivo el contexto de los hijos, de las hijas, de estas personas que no están. Vemos también que en la escuela se les puede dar ese acompañamiento que lamentablemente pues sí hace falta mucho que aportar desde la escuela, esa sensibilidad, porque la escuela, a pesar de que yo la veo como ese pilar fundamental, sí tendría mucho más que dar. Cuando los hijos están viviendo este trauma, van a la escuela con dolor, no tienen la capacidad de aprendizaje que todos los demás niños. Estos espacios deberían de ser espacios que los acompañen, que les den seguridad, que los maestros se acerquen a los alumnos, que vean cómo está la familia, porque la familia se fractura y los alumnos realmente a veces desertan porque tienen miedo, porque la familia se queda sin dinero, porque tiene que desplazarse a otro sitio por seguridad. Entonces, yo creo que la escuela puede otorgarle todo esto que necesitan los hijos, hijas de personas desaparecidas. Muchas gracias, señora Micaela. Ahorita vamos a regresar, vamos a hacer algunas rondas. Señora Gladys Gastelum, ella es mamá de 2 niños, una niña que aquí nos acompaña de 11 años y un niño de 8 años, estudiantes, ambos de escuela pública. Y yo creo que su testimonio, Gladys, también va a ser muy importante para quienes estamos aquí. Y quisiera que nos platicara, Gladys, cuando deja a sus hijos en la escuela por la mañana, ¿qué espera que ocurra ahí, además de que aprendan? Hola, buenos días. Pues como bien, gracias por esta invitación primero que nada, bienvenidos, y espero que nuestra mesa sea tan interesante como las próximas que vienen, ¿no? Principalmente, pues lo que yo espero que mis hijos aprendan, además de las materias, claro que es primordial para su formación y para su futuro, son valores. Valores, el trabajar en equipo, respeto hacia sus compañeros, que adquieran buenas amistades, que sepan resolver un conflicto, por más pequeño que sea, sin usar la agresión física. Y sobre todo también que ellos se sientan seguros y acompañados siempre de sus maestros. Cuando tuvimos el primer encuentro entre las 4, usted nos platicaba, Gladys, que a lo mejor ahorita por los nervios no ahondó, en esa inquietud, en eso que espera que ocurra en la escuela cuando particularmente deja a su niña. Y nos hablaba de Génesis, justamente. Yo creo que sí sería muy importante que el auditorio pudiese escucharla de su voz, de su corazón, pues lo que espera que ocurra en la vida de Génesis cuando la deje en la escuela. Bueno, pues Génesis, mi hija aquí presente de 11 años, que pues mi vida es para ellos y por ellos, ¿no? Tanto para Emmanuel y como para Génesis. Pero Génesis es una niña TEA. Mi preocupación, mi miedo al dejarla a la escuela siempre ha sido o siempre fue, porque les podría decir que ahorita en la actualidad ya no tengo ese miedo tan profundo, pero fue el hecho de decir, mi hija se va a poder desarrollar bien dentro de una escuela pública, mi hija podrá lograr sus capacidades, mi hija será apoyada por sus maestros, mi niña será aceptada por sus compañeros. Son preguntas que todos los días, al dejarla yo en la escuela, me hacía. Y ahorita en la actualidad veo que lo hemos logrado. Lo hemos logrado, ¿por qué? Porque es un equipo en conjunto, tanto de ella, de sus maestros, del personal directivo, de sus compañeros y sobre todo mío. ¿Por qué? Porque son los valores que lleva desde casa, son sus terapias. Es un proceso largo, difícil, pero no imposible. Y también nos platicaba, Gladys, así en un minuto para poder darle agilidad a la mesa. También nos platicaba que en pandemia a Génesis, le tocó una etapa muy particular. Entonces, ¿qué representa
o qué representó para usted, para Génesis, la etapa de pandemia y qué representa para usted y para Génesis ahora esta crisis de inseguridad en el que también la escuela en muchas ocasiones tiene que cerrar sus puertas. Pues mira, pandemia efectivamente yo creo que a todos nos perjudicó mucho, pero yo creo que más a nuestros niños especiales. Génesis nada más hizo 6 meses de kinder presencial, suspendimos terapias, todo. Al principio decía yo, es difícil, sí fue muy difícil, yo creo que para todos en general. Cuando se vino, empezamos a ir a la escuela de una manera escalonada. A mí me decían los psicólogos de mi niña, la niña ocupa convivir, pero ¿cómo iba a convivir si nuestro mundo era estar encerrados en casa? Se viene la inseguridad que estamos viviendo ahorita aquí en nuestro estado. Dije yo, en línea, ¿cómo vamos a regresar en línea si yo he visto cómo a mi niña le ha servido estar conviviendo con sus compañeros? ¿Cómo le ha ayudado a ella crecer y aprender y a desarrollarse un poco más con todos? Entonces son temas que te dan vueltas en la cabeza como madres de niños con TEA y dice uno, yo no puedo regresar a clases virtuales. No puedo, no quiero y no debo. Porque fue algo que le afectó mucho a mi niña, porque fue algo que nos afectó mucho a todos en general. Muchas gracias por su testimonio, señora Gladys. Y bueno, tenemos a Alexandra Figueroa. Ella es periodista, una joven muy entusiasta, muy preparada y que ha dedicado gran parte de su trabajo periodístico al tema educativo, a otros temas. Ella, ya le dijimos, de derechos humanos, corrupción, etcétera. Pero pues hoy vamos a hablar de educación. Entonces, Alexandra, en estas historias que tú escuchas todos los días, en estas historias que te platican, ¿qué preocupaciones son las que aparecen más seguido en las familias o en las personas que a ti te toca entrevistar? Ok, pues primero que todo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarme en este conversatorio. La verdad es que es todo un honor estar aquí al frente con 2 grandes mujeres que nos están contando sus grandiosas experiencias y a veces muy tristes, la verdad. Y justo yo les comentaba antes de entrar aquí que yo no tengo niños en las escuelas, yo no tengo ningún hermano en la escuela, entonces yo no podría compartirles ese testimonio desde dentro de la escuela, pero sí puedo comentarles lo que me dicen las familias a la hora de las entrevistas, los que nos comentan en las manifestaciones, a la hora de acudir a las escuelas. Y bueno, la principal historia, lo principal que les preocupa a las familias sinaloenses y lo que yo he visto en mis notas periodísticas es la seguridad. Es el tema de la seguridad. Es lo que más se lee, por así decirlo, en notas periodísticas y seguido del tema económico. A las madres y padres les preocupa los niños cuando van a las escuelas, los trayectos, que no les vaya a suceder nada. Les decía, de las notas que más se comparten son sobre las escuelas que fueron cerradas por un tema de violencia, por ejemplo, lo que sucedió recientemente en Escuinapa. También aparecen otras preocupaciones, escucho familias preocupadas por la salud mental. Es muy repetitivo el tema de la salud mental en las escuelas. A veces caemos, y les decía el otro día, en este adultocentrismo, de creer que los niños viven en esta burbuja y no entienden lo que está pasando alrededor. O al menos los que no convivimos con niños, creemos que es así, pero realmente los niños están tan conectados como nosotros con su realidad. Están viendo las redes sociales, están escuchando a los adultos platicar del tema de violencia, entonces ellos están entendiendo lo que están viviendo. Hace unos días, por ejemplo, en una entrevista con el Centro de Integración Juvenil, nos compartía que una de las preocupaciones era que la edad de consumo de drogas en niños estaba disminuyendo, que había niños que estaban recibiendo atención desde los 13, 14 años. Y me decía que uno de los factores era porque los niños están resolviendo situaciones emocionales con el consumo de drogas. Esto nos hablaba de cómo los niños se están sintiendo solos, no se están sintiendo acompañados por los adultos que los estamos rodeando. En Espejo, por ejemplo, y aquí les voy a dar un comercial, acabamos de realizar un especial que se llama Las infancias que nos han robado.
Los invito a que entren a la página a revisarlo, tanto las notas periodísticas que hicimos como el fanzine que publicamos, está en digital. Yo digo que el corazón de ese proyecto fue un trabajo de Scarlett Nordal, mi compañera, y de Daniel Villamán. Ellos acudieron a diversas escuelas de aquí de Culiacán con el permiso, claro, y realizaron una serie de encuestas a los niños, niñas y adolescentes de 6º año de primaria. Ahí entre los temas, los niños nos comentaban sobre lo que no les gustaba de su ciudad y no les gustaba la violencia. No les gustaba salir a las calles y ver estas camionetas blindadas o algunas fachadas de comercios que ya estaban vandalizados, quemados, con impactos de bala. Nos comentaban que también les daba miedo ver a los militares completamente armados circulando por las calles y las colonias. Esto nos dice que los niños están viendo la violencia, la están entendiendo. Algo que me pareció muy revelador cuando volví a leer estas encuestas que hicieron mis compañeros fue cuando les preguntaron ¿qué te gusta de tu ciudad? ¿Qué te gusta de tu vida? Y nos comentaban que las escuelas, los jardines, los parques. Eso a mí me parece muy esperanzador, que los niños les estén apostando a las escuelas como sus lugares seguros. Claro que hay diversos problemas que cuentan las familias, como el acceso de personas con discapacidad también. Aún hablan de falta de personal especializado para atender a las personas con discapacidad, a los niños, niñas con discapacidad. Hace unos días hablaba yo con Perla Sánchez. Ella está en un grupo que se llama Hablemos del Autismo. Ella es mamá de Violeta, y es una niña con autismo nivel 3 de atención. Y me hablaba muy feliz de la suerte que había tenido de que en su escuela su niña había sido muy bien recibida por los profesores y por los alumnos y por los padres de familia, porque ella platicó con los padres de familia sobre lo que tenía su niña, sobre la condición de su niña, para que ellos a su vez hablaran con sus hijos y no le excluyeran. Me pareció muy interesante el que ella me hablara de esta suerte de haber caído en una escuela que la estaba apoyando, porque qué perfecto sería que no habláramos de suerte, sino que todas las escuelas fueran así, que no necesitaras tú decir, me tocó la suerte de que por fin encontré una escuela donde van a apoyar a mi niña, ¿no? Que eso suceda en todas las escuelas. Y para esto nos hace falta también herramientas hacia los docentes, capacitación a los docentes, a los directivos, porque tampoco podemos dejarlos solos y solas. También nos hace falta presupuesto y nos hace falta políticas públicas en relación al tema escolar, al tema no solo de infraestructura, sino al tema de salud mental y el acceso a personas con discapacidad. Perfecto. Se ve que ella domina la palabra, si se dan cuenta. Entonces, traigo mi acordeoncito aquí, por si acaso. Y bueno, para seguir con esta conversación en el que creo que de alguna manera arrancamos en el inicio, porque justamente en todas estas preocupaciones, sí está la escuela, pero no como parte prioritaria, ¿no?, de las preocupaciones. Y entonces, yo les preguntaría, señora Gladys, ¿cree que la escuela entiende lo que están viviendo hoy las familias? Mira, como madre de familia y participante del set de mi escuela, sí lo entienden. Sí lo entienden porque por ello trabajamos en conjunto, directivos, madres de familia, con nuestros alumnos. Es un tema que hemos venido hablando nosotros en mi set, que no nada más es preocuparse por la infraestructura de nuestra escuela, que sí, efectivamente es muy importante, pero es más importante ver la seguridad y el desarrollo de nuestros niños, ver cómo podemos ayudar a nuestros niños desde nuestra escuela, con el apoyo de nuestros maestros, de nuestros directivos, de nuestros padres de familia. Mi escuela sí cuenta con una psicóloga, tenemos el apoyo de una psicóloga.
pero no tenemos aula USAER. Que la verdad para mí, como madre de niña TEA, es muy importante tener un aula USAER en mi escuela. Es muy importante porque aunque mi niña sea grado 1, hay alumnos que son grado 3, hay alumnos que no socializan. Entonces, como lo comentaba ahorita la compañera, claro que es importante esos apoyos para nuestros niños, por la seguridad y el bienestar de ellos. Muchas gracias. ¿Y para usted, señora Micaela? Porque por eso se trata de tener varias visiones. ¿Usted cree que la escuela sí está entendiendo lo que están viviendo las familias hoy? Mira, yo creo que debería de ser así en todos los entornos educativos, pero hace falta mucho que trabajar. Lo veo desde el punto de vista del enfoque que debería de tener hacia estos alumnos que están viviendo una situación de violencia, como es la desaparición forzada, como es el secuestro, como es el asesinato de un miembro de la familia, como es el cierre de negocios, como es la afectación de la economía, cómo entiende la escuela a esta problemática. No la hace suya. Piensa que de la puerta hacia allá no le compete y de la puerta para acá solamente es educación, es dar clases, es asignar tareas, es pedir material educativo. Entonces, la escuela en ese momento no piensa si ese niño al que le está pidiendo un trabajo para poder calificarlo viene con el dolor, con la angustia, con la incertidumbre, porque su papá se quedó sin trabajo, porque no hay que comer en su casa. Y lo estoy hablando de un entorno, se pudiera decir, en un estatus medio. Porque si hablamos de los grupos vulnerables que no tienen ni siquiera para comer, mucho menos van a pensar en ir a la escuela. Si estos alumnos van a la escuela y van sin alimento, no van a tener la capacidad para estudiar. Y la escuela no ve nada de esto. Entonces, yo creo que tal vez pudiera entenderlo, entre comillas, pero no lo toma como suyo. Más bien lo ve como un problema ajeno, donde lo separa, cuando debería de ser un trabajo en conjunto, en coordinación. Tendría que trabajar con las familias y en la escuela ver estas problemáticas también, donde se toquen los temas de la violencia, se toque lo que realmente se está viviendo aquí en Sinaloa y no tocarlo de forma aparte. Señora Micaela, se habla de un número importante de personas desaparecidas y nos referiríamos solamente a septiembre del 2024 a la fecha. Ustedes mejor que yo pueden conocer ese dato. De ese gran número, ¿cuántas personas considera usted que dejan hijos e hijas? ¿Y qué es lo que las madres de esos niños, de esas niñas, les comentan dentro del colectivo? ¿Qué ocurre respecto a la escuela? Es decir, ¿cómo se da ese vínculo de esas hijas e hijos que tienen un papá, un hermano, un familiar muy cercano desaparecido, y cómo se da ese vínculo con la escuela? Mira, lamentablemente cada día es mayor el número. Esta última temporalidad pues aumentó drásticamente la estadística. Las familias lo que queremos es seguridad. La familia pensamos más en que nuestros hijos e hijas estén seguros, estén a salvo, más que enviarlos a la escuela. Sabemos que tenemos que seguir una rutina, sabemos que tener que hacer como si no pasara nada. Tenemos que seguir enviándolos a la escuela, tratar de que la vida cotidiana sea normal, entre comillas, haciendo esa función de padres de que tengan esa oportunidad de asistir a clases, pero muchos han sido desplazados, muchos han tenido que cancelar el acceso a la escuela, muchos han tenido que ir incluso del país.
muchos han sido afectados emocionalmente, que no se les atiende adecuadamente en las instituciones que están creadas para esto, no tienen el personal ni la capacidad suficiente para atender estos casos. Entonces, muchos de estos niños viven un trauma tan impactante que tienen miedo hasta salir de casa. Entonces, sí es muy complicado, sí es una situación muy difícil que nosotros tratamos, por ejemplo, de que socialicen, de que se vinculen en los espacios donde ellos puedan trabajar con otros niños. Nosotros hacemos esas reuniones con, por ejemplo, que el Día del Niño, que el día de la Navidad, que se sientan que no están solos, que hay personas que los acompañan y no nada más las familias buscadoras, porque gracias a Dios tenemos muchas alianzas, tenemos muchas personas que nos acompañan, tenemos esta empatía de varios sectores que sí hace falta mucho desde la sociedad, pero también desde la escuela en este caso sí hace falta ese enlace, como lo repetí hace ratito, ese enlace, ese vínculo que se tendría que hacer. Entonces, sí hay mucha falta de que los niños vuelvan y regresen a clases por estos motivos, pero sí los niños que van, pues van solamente a aprender, pero no hay ese maestro que los apapache, ese maestro que les diga una orientación hacia una atención psicosocial o esa situación de salud que manejan. No se ve eso. Entonces yo creo que sí es muy importante que se tratara este tema en las escuelas. Muchas gracias, señora Micaela. Y Alexandra, para ti, ¿qué crees que mejor dicho que la escuela, de lo que te platican, sí está entendiendo lo que está pasando o lo que están viviendo las familias hoy? Yo creo que sí. Me parece muy imposible que no se esté entendiendo lo que está pasando o lo que nos está rodeando, porque al final de cuentas una escuela está conformada por maestros, maestras, directivos que están viviendo lo mismo que nosotros estamos viviendo, que también están saliendo a las calles, que también están creando sus mecanismos para poder llegar a las escuelas a trabajar. Entonces yo creo que sí hay ese entendimiento de lo que nos está sucediendo alrededor y que ellos son los principales en romper esta burbuja que separa la escuela del mundo real, del mundo que estamos, de las calles, de las colonias. Pues las maestras y los maestros viven las mismas situaciones de lo que estamos viviendo todos nosotros. En general creo que las escuelas sí son conscientes de lo que está pasando, pero el problema es la falta, lo repito, la falta de recursos, la falta de políticas públicas, la falta de entregar estas herramientas a los docentes, a las escuelas, para atender esta realidad. Porque tenemos diagnósticos, tenemos proyectos tanto gubernamentales como desde la sociedad civil, muy buenos proyectos que están teniendo muy buenos resultados, y esos proyectos están porque se está entendiendo que hay una situación que se debe de resolver. La situación aquí es que yo veo esos proyectos muy focalizados en ciertas escuelas y tal vez por temas de recursos, no por temas de voluntad, no están llegando a todas las escuelas. Hay escuelas que están muy bien, que yo he visitado escuelas que ves si tienen un huerto, un jardín, que los niños tienen sus horarios muy bien establecidos, que te dicen aquí tenemos a 20 niños con TDAH, con autismo. Entonces, hay escuelas que están muy bien equipadas, pero eso no pasa en todas. Habría que tratar de llegar con estos programas a todas las escuelas y tampoco centrarnos solamente en el tema urbano. Yo vengo de una comunidad rural, entonces es muy diferente lo que se vive en una escuela de una comunidad rural a lo que se vive aquí. La escuela debe de adaptarse también, no solamente a los contextos situacionales, también a los contextos geográficos en donde se encuentran ubicadas. Porque yo recuerdo que cuando yo iba en primaria, en secundaria, había temas que venían en mis libros de texto que yo no entendía por qué me los estaban poniendo, porque no era algo con lo que yo me relacionaba. Me hablaban de, por ejemplo, trabajos que yo decía, eso es muy de ciudad. Ahora ya entiendo que eran trabajos muy de ciudad porque en mi rancho era ganadería, agricultura y pesca. Entonces, habría que ver también adaptar estos programas
a las comunidades, llegar a las comunidades rurales también y ver qué está pasando allá, porque la violencia que se está viviendo en las comunidades no es la misma violencia que se está viviendo acá. Son situaciones muy diferentes. Muchas gracias. Una última rondita para dar paso a la siguiente mesa. Creo que sí tenemos tiempo, Juan Alfonso. Muy bien. Si una mamá o un papá les preguntara hoy, ¿vale la pena seguir apostándole a la escuela? ¿Qué les respondería, señora Gladys? Pues para mí, mi respuesta sería, claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque en nuestras escuelas públicas no nada más aprendemos materias, como ya comentamos. Nuestros niños aprenden valores, aprenden el respeto, el trabajo en equipo y sobre todo es la mejor herramienta que nosotros como padres les podemos dejar a nuestros hijos para su futuro. Hace días comentábamos que estudiábamos porque nos decían nuestros padres, sí, tienes que estudiar. ¿Por qué? Porque si no vas a terminar como yo en la casa, ¿y qué hacemos? Nos echamos los kilos, le echamos ganas y vamos para adelante. Es lo mismo que pasa con nuestros hijos hoy en día. A mí mi pequeño hijo de 8 años me dice, mamá, mira qué bonito carro. Sí, mi amor, está muy bonito. Cómpratelo. No, mi amor. Cuando usted esté grande, cuando usted trabaje, cuando usted estudie y sea un gran licenciado, porque es lo que quiere hacer él quiere ser licenciado, usted se lo va a comprar. Y no ese, uno mejor. Pero todo está en el apoyo, en el aprendizaje, en los valores que desde la escuela y desde casa les venimos otorgando a nuestros niños. Muchas gracias, señora Gladys. Señora Micaela, ¿qué no debería faltar nunca en esa escuela que queremos, en esta escuela que estamos soñando en este espacio? ¿Qué es lo que no debería de faltar? Bueno, yo creo que la escuela es un complemento ideal, es el bastón, es la guía, y yo creo que la escuela debería de ser completa principalmente en la atención que deberían de tener hacia los niños, niñas y adolescentes. Debería de tener principalmente maestros bien preparados, docentes con una preparación no solamente en formación educativa, sino también en cuestiones, como decimos, realmente valores, que los preparen con ese razonamiento lógico, ese razonamiento deductivo, con un pensamiento que los haga salir con pensamiento crítico, que puedan ser autónomos, que puedan tener las herramientas necesarias para salir y enfrentar esta realidad que hoy vivimos, porque si bien la escuela nos forma en conocimiento académico, desde ahí también parte formar personas de bien, personas que puedan salir a enfrentar la realidad que está viviendo, que les hablen sobre temas de violencia, sobre temas de desaparición, que sepan el mundo que van a enfrentar, que estén bien preparados, que puedan ser en la escuela ese acompañamiento que necesitan, que no se vea con esa rigidez que se maneja a veces, que la escuela pueda llegar a todos los sectores con los mismos niveles, con las mismas capacidades, que la escuela no solamente en infraestructura, porque que tenga instalaciones adecuadas, porque hay muchas escuelas que no tienen ni siquiera en los baños, no tienen agua, no tienen luz, hay escuelas donde lamentablemente todavía estudian bajo tejabanes. Entonces yo creo que hay mucho que falta en las escuelas que se necesita, pero en las que ya están formadas, en las que ya tienen estos maestros, porque hay que reconocer también que hay maestros, que hay docentes bien preparados, que están bien comprometidos y que hacen todo, incluso hasta abordan más de lo que les corresponde. Entonces hay que reconocerlos y reconocer esas escuelas que siguen impulsando, que siguen apoyando, que siguen apostándole a estos nuevos modelos educativos que se han dado más en este último sexenio, que se vino el modelo de la nueva escuela mexicana,
que se han hecho modificaciones al artículo 3º de la Constitución, que se hizo una ley para la educación, que se crearon nuevos textos de textos gratuitos, con un material nuevo, con una pedagogía que va implementada hacia nuevos conocimientos, pero hay que darle seguimiento, hay que no dejarlos, hay que seguir preparando al personal, hay que capacitarlos, hay que sensibilizarlos y que esto todavía sea más fuerte y más seguro para que estas personas que queremos que sean nuestros hijos salgan bien preparados y con las herramientas que les den seguridad y que sepan que a donde se paren van a estar bien puestos, con los pies bien centrados, porque tienen todo el conocimiento, toda la educación, toda la formación que necesitan para salir y retar este mundo que hoy está tan violento, y al mundo donde ellos pueden salir avantes. Muchas gracias, señora Micaela. Alexandra, si la escuela es tan importante como lo que nos ha dicho Gladys, ¿por qué es importante? La señora Micaela nos ha dicho por qué es importante. ¿Por qué crees tú, en lo que escuchas en las escuelas, en las entrevistas que haces a los padres y madres de familia, por qué crees que entonces no está en ese orden de prioridad en esos primeros lugares? Es decir, sí es muy importante, ya nos dijeron por qué, pues de ahí es el segundo hogar de nuestros hijos e hijas, es la herramienta principal para salir adelante, eso le estamos diciendo a nuestros hijos, estudia para salir adelante, pero ¿por qué cuando hablamos de lo que nos preocupa, como decíamos ahorita y daba algunos datos Juan Alfonso, ¿por qué la escuela no aparece ahí? ¿Qué crees tú que en lo que te comparten, qué nos podrías reflexionar? Porque creo que a veces no entendemos esta relación que tiene la escuela con el resto de la realidad, o para prevenir o solucionar temas como económicos, como la seguridad. Creo que a veces vemos a la escuela como un ente aparte y no la estamos viendo como un espacio en donde podemos prevenir y solucionar temas de violencia. No estoy diciendo que la escuela sea la completa responsable, porque estaríamos quitándole la responsabilidad a muchas áreas encargadas de darnos seguridad y darnos desarrollo económico. Sin embargo, creo que hay esta desconexión y todos hemos contribuido a ella, tanto medios de comunicación, tanto organismos civiles. No hemos logrado llegar a dar a conocer ese entendimiento, esa reflexión de la importancia que tiene la escuela para solucionar o para guiar a los niños, niñas y adolescentes. Justo hablábamos del futuro que tienen los niños y recuerdo que nos preguntaban sobre si creíamos que seguir apostando a la escuela, si creíamos que los niños seguían viendo en la escuela como una manera de tener un futuro, porque antes así era, decíamos que con estudios ya íbamos a salir adelante. Siento que ahora probablemente no se está viendo así, como que la escuela es la forma en la que vamos a tener un buen futuro, porque hay muchas redes sociales, hay mucha mala información, hay mucha mala cultura que nos está orientando a pensar cosas diferentes. Yo siento que no es la solución la escuela en su totalidad, pero sí es un mecanismo de apoyo, sí es una herramienta y sí abre oportunidades. Creo yo que lo que nos falta es escuchar a los niños, niñas y adolescentes, escuchar a los docentes y desde ahí saber cuáles son las preocupaciones y el por qué no estamos llegando a entender cómo la importancia de la escuela y cómo nos ayuda con estos temas de regulación socioemocional, estos temas de prevención del consumo o los temas el uso excesivo de pantallas. Son diversos temas que no digo que no se estén trabajando, se están haciendo programas muy buenos gracias a la organización civil. Sin embargo, creo que no hemos llegado a poner esa reflexión. Como periodistas, por ejemplo, hablamos mucho del cierre de escuelas, hablamos del tema de los niños que fueron desplazados, el porcentaje de niños que sí asistió este lunes a las escuelas, pero no hablamos de que si están yendo a las escuelas significa que sí están aprendiendo bien. ¿Por qué? Porque los niños están viendo, y ya lo sabemos, lo que sucede a nuestro alrededor. Y yo fui niña, todos aquí fuimos niños, y sabemos que a veces lo menos que nos pasa por la cabeza es sacar buenas calificaciones cuando tenemos un problema en nuestra casa, cuando nos peleamos con nuestro amigo o nuestra amiga.
Entonces creo yo que hay que reflexionar un poquito más de la importancia que tiene la escuela en los niños, niñas y adolescentes, en la atención de conflictos, que no sea con violencia. Entonces, estas preocupaciones que tienen los padres de familia, muchas se pueden resolver con base a la escuela, pero no estamos logrando esta reflexión. Excelente. Pues yo creo que esta mesa ha dado así como que en el centro para dar paso a las siguientes, pero antes me gustaría preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta, alguna intervención. Ahí hay una y acá otra. Vamos aquí y luego acá, ¿les parece? Acá levantó la mano el señor de camisa azul, que está de pie. Sí, Su nombre días. y una pregunta breve, por favor, si es tan amable. Pues me va a impedir, me gustaría que si hay este tipo de pláticas entre padres de familia y ustedes pues nos dieran la oportunidad de abrirnos un poquito, porque el problema no está en nosotros, el problema está en que nos faltan gente preparada donde se toman las decisiones. Entonces yo les diría a todos que cada quien nos hacemos tontos según la capacidad que tenemos cada quien. Esa es la reflexión que les puedo decir yo a ustedes. Entonces, si tenemos malas personas donde se toman las decisiones, pues ¿qué esperamos de ellos? Ahorita tenemos en la Secretaría de Educación Pública a una política. Los políticos, mi respeto para todos, pero del 100% habrá el 5% que traen buenas intenciones por hacer los cambios. Pero el 95% va a ver qué se lleva. Entonces, necesitamos gente que tenga conciencia, que valoremos qué es lo que nos está pasando y que no podemos ir a decirle a fulano, porque si le decimos me va a mandar matar o me va a mandar una corona como le mandaron ahí a una persona. Entonces, necesitamos sensibilizarnos como padres de familia, que cuando hay un caso, por ejemplo, cuando nos han citado a hacer unas manifestaciones, yo miro muy poca gente para lo que nos está pasando. Miro muy poca gente. Todos somos cómodos, por eso les digo yo que nos hacemos tontos, a cada quien a la capacidad que tenemos. Entonces, si queremos que esto cambie, necesitamos tener personas en la Secretaría, hay gente intelectual que no anda en los movimientos y que ellos están preparando. Esa gente es la que necesitamos. Hay que buscarla, hay que integrar a la sociedad. Por ejemplo, tenemos un ICIFE, que es el que se encarga de rehabilitar los espacios. Ahí necesitamos también que los padres de familia participen y vean qué es lo que se hace, porque todos son políticos y cada quien quiere llevar agua a donde. Entonces yo creo que si queremos cambiar esto, necesitamos meternos más a fondo y no ver que los niños y que los maestros, que necesitamos decisiones más fuertes para ver un cambio. Muchas gracias. Acá está la otra pregunta, Aldo, mira. Ahí. Sí, muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta es cómo es conocer su opinión si nos enfocáramos a ver las escuelas como centros comunitarios. A ver qué opinan. A ver, ¿quién quisiera responder? Como centros comunitarios. Sí, se me hace muy importante el enfoque de las escuelas, de verlas también como centros comunitarios, donde participen mucho más los padres de familia como comunidad. ¿Qué opinión tienen? Se me hace una forma muy importante de rescatar muchas cosas de las escuelas en base al involucramiento de toda la zona, de la comunidad que rodea la escuela. A ver, adelante, señora Micaela. Sí, bueno, primero le voy a comentar algo a la persona que tomó primero el micrófono. Yo creo que estos conversatorios precisamente son para eso, para sumar y para construir. Y yo creo que las personas que estamos aquí presentes somos de esas personas comprometidas que queremos ese cambio, porque se trata de que poco a poco nos vamos a ir uniendo y fortaleciendo, y tiene usted toda la razón. Esto tiene que crecer en positivo y tenemos que contrarrestar todo lo que viene afectando esta violencia, esas personas que están en esos poderes
que sean personas comprometidas y que realmente trabajen por y para las infancias, para esta sociedad que lo requiere. Y yo creo que es muy valiosa su aportación y es muy importante hacer esa reflexión y que se compartan no solamente en estos espacios, sino también hacia afuera. Muchas gracias. En cuanto a la pregunta del señor de que sea la escuela como espacios comunitarios, pues es una buena propuesta, porque de eso se trata, que se vincule más la escuela con los padres de familia, con las familias. Yo he visto que en algunas comunidades, no tanto en la ciudad, pero se vive mucho de que los padres son los que van y limpian la escuela, son los que arbolizan, son los que dan estos espacios de convivencia, llevan comida, interactúan, rompen ese hielo que hay, esa división entre padres y docentes, ¿no? Entonces los niños socializan más, se conocen más, no tienen miedo porque se ven como familia, se ven como iguales. Yo recuerdo cuando en mi etapa en las escuelas se daban alimentos, nos daban un cuartito de leche y unas galletas, me acuerdo, no sé si a ustedes les tocaron. Se terminó eso. Entonces, ahorita las escuelas dicen nada de comida chatarra, más sin embargo, las mismas escuelas tienen sus tienditas donde se vende todo. Entonces, tú no puedes llevar, pero sí puedes consumir adentro. Entonces, hacer esta división entre familias y personal de la escuela sí afecta porque los padres a veces vemos la escuela como una guardería y no, es como un buen bastón, es la guía. Entonces, mientras trabajemos en conjunto, escuelas, familias, comunidad, yo creo que esto sería un excelente resultado. ¿Tenemos oportunidad para una siguiente pregunta? ¿No? Bueno, me dicen, va a tener oportunidad en la siguiente mesa, pero sin duda, hay países que han avanzado mucho en el tema de visualizar la escuela como un espacio comunitario. Se les llama escuelas abiertas, escuelas de tiempo completo, se tuvieron en su momento y ese modelo pues lamentablemente desapareció, y ahí lo que tenía que ocurrir pues era justamente un punto de encuentro donde poder establecer salud, protección para las niñas, niños, una plataforma para prevenir el abandono escolar, para garantizar realmente los aprendizajes. Yo creo que habría mucho que decir respecto al tema de la escuela como centro comunitario. Pues damos pauta a la siguiente mesa y les agradecemos mucho su atención y un aplauso para las panelistas.